En el medio de la pandemia mundial, la aparición de la vacuna surge como una gran esperanza, pero a su vez deja absolutamente al descubierto un sistema absolutamente desigual, inequitativo, a la hora de fabricación y a la hora de distribución de vacunas y a la hora de poder obtener las vacunas por parte de cada uno de los países. Está más que claro, observando el mapa de distribución de vacunas y cómo se ha concentrado la producción, la distribución de las mismas, queda absolutamente al descubierto que vivimos en un mundo absolutamente desigual. Desde Médicos Sin Fronteras están solicitando y están pidiendo la suspensión temporal de las patentes de las vacunas. Y estamos en contacto con Josefina Martorell, que es la directora general de Médicos Sin Fronteras para América del Sur. ¿Cómo te va, Josefina? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, estando muy atento a lo que ustedes están exponiendo, visibilizando, y lo que es este pedido, ¿no?, de liberación de patentes de manera temporal. Sí, obviamente lo que estamos pidiendo, como vos bien decías, es suspender temporalmente las patentes y otros derechos de propiedad intelectual sobre lo que son las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos del COVID-19 mientras dure esta pandemia. Es una propuesta que en realidad la hicieron en octubre del año pasado ante la Organización Mundial de Comercio, los países de India y Sudáfrica, y ya tiene el apoyo de más de 100 países. Desde Médicos Sin Fronteras estamos haciendo una campaña, digamos, de parte de para el apoyo de la sociedad civil, para que exijan a los gobiernos a que apoyen esta propuesta. Hay algunos que lo están haciendo y otros que lo están bloqueando. Lamentablemente los países más poderosos son los que bloquean que esto ocurra. Contanos un poco cómo es el desarrollo, cómo es esto de liberar patentes, qué es lo que significa para aquellos que obviamente estamos muchos sorprendidos con el tema de la producción de patentes, qué es liberarlo, por qué no llegan a distintas partes del mundo. Bueno, en realidad los países tienen la potestad, tanto a nivel internacional como a niveles nacionales, de no otorgar ni hacer cumplir las patentes y lo que son otras medidas de propiedad intelectual sobre las tecnologías sanitarias que se están desarrollando. Esto es algo que se discute en la OMC y nosotros ¿por qué lo pedimos o por qué apoyamos esta propuesta? Porque hay un problema sobre todo de suministro a nivel mundial. Las vacunas, o sea, la distribución de vacunas está siendo totalmente desigual e injusta, y esto es por falta de suministro. Si las tecnologías estuviera disponible para que los laboratorios de todo el mundo pudiesen producir estas vacunas, se aceleraría muchísimo la producción y bueno, la pandemia terminaría mucho antes para todas las personas. Lo que se descubre un gran negocio detrás de esta pandemia, ¿no? También con las vacunas. Justamente, sí, esto es una buena observación que haces, porque en este caso, bueno, siempre la investigación pública es bastante importante para todos los nuevos inventos o las nuevas innovaciones, pero también obviamente lo que son las diferentes empresas, industrias, compañías. En este caso, más de 8.200 millones de dólares fueron adelantados de parte de los estados para todas las etapas de investigación y desarrollo. Hay vacunas que casi el 100% fueron financiadas por dinero público, y ahora la industria farmacéutica no está permitiendo, o sea, está con el sistema de patentes no permitiendo que los estados y que otros laboratorios se puedan hacer con esta tecnología. Es por eso que si la Organización Mundial de Comercio suspende la aplicación de patentes, bueno, la situación cambiaría para todo el mundo. Y no estamos hablando solamente de tiempo, porque vos bien manifestabas, ¿no?, para acabar con la pandemia en un tiempo más rápido, sino de muertes, de vidas. Obviamente, en realidad lo que esto va a llevar es que aumente la producción y que se salven muchísimas vidas, como por ejemplo pasó hace... El tema de levantar la suspensión de patentes pasó en 2001 con el VIH-Sida. Se levantaron las patentes, se pudieron fabricar genéricos y se salvaron millones de vidas. Entonces, realmente esto es una situación también excepcional. Nosotros no es que siempre decimos levantemos las patentes ante cualquier circunstancia, pero sí, si estamos hablando de una circunstancia excepcional, el COVID-19 lo amerita. Bueno, decir que la innovación que dicen las farmacéuticas, sí, ok, pero no es tal en este caso cuando fueron los estados quienes adelantaron esa inversión. Claro, y eso es importante, ¿no? Porque allí hay un aporte público, un aporte del Estado para la investigación, desarrollo y lo que vos decías, ¿no?, también la producción. Eso es un dato a tener en cuenta.
Sí, obviamente, por eso, esto quiero que prestemos atención a que realmente fueron muchísimos miles de millones de dólares que fueron adelantados por los estados a las compañías que no querían arriesgarse porque realmente era muy incierto, Claro. y se les adelantó y ahora quieren volver a cobrar. Entonces, no es un tema solamente de precio, las farmacéuticas ya han ganado muchísimo, han hecho acuerdos bilaterales en secreto con muchísimos países que ya están comprometidos. Entonces, si se abren las patentes, las farmacéuticas no dejarían de ganar todo lo que ganaron, sino que se aumentaría la producción, bueno, y también bajaría el precio, por supuesto. ¿Cómo fue la respuesta de los estados en América Latina, en América del Sur? Bueno, la mayoría de los países, o bueno, al menos no bloquean, salvo Brasil. Brasil está bloqueado, es uno de los países que bloquea la propuesta, junto a otros países, bueno, que tienen la industria farmacéutica muy fuerte, como por ejemplo, quienes están bloqueando es la Unión Europea, Japón, Noruega, Estados Unidos. Aunque Estados Unidos, quiero decir que en los últimos días, en las últimas semanas, se está pronunciando como un poco, como entiende la crisis global de esta pandemia, entonces tal vez no va a bloquear, y realmente eso es muy bueno para cualquier avance, ¿no? Que Estados Unidos apoye. Es porque es un faro para muchos, ¿no? Es una referencia para muchos. Josefina, contanos... Exactamente, sí, perdón. No, te decía que, digamos, la importancia que vos lo remarcabas de Estados Unidos, porque es un país por ahí que muchos le dan continuidad a las políticas que realizan, ¿no? Que van buscando. No, exactamente. O sea, la Organización Mundial de Comercio, las decisiones se llevan en realidad se llegan por consenso, sí. Pero si los países más poderosos estuviesen a favor, bueno, muchos otros también lo estarían. Sí. En este caso, los países más pequeños o los países pobres, a los que algunos países, todavía más de 130 países, todavía no recibieron ni una dosis de esta vacuna. ¿Cuántos países son? La mayoría de los países industrializados sí la tienen, ¿sí? ¿Hablabas de cuántos países que no han recibido dosis de vacuna? Hasta la semana pasada eran 130 países. Es una locura, y en cuanto a la distribución, o sea, datos a la semana pasada, ¿no? Datos confirmados, 825 millones de dosis, de las cuales el 83% fueron dadas en países de ingresos altos o medio alto, y solo el 0,1% en países pobres. Bueno, es totalmente, tremendamente desigual e injusto. Pero que esos datos son absolutamente reveladores. Josefina, contanos, en Médicos Sin Fronteras, ¿cómo los agarró la pandemia, digamos? Porque tienen un trabajo excepcional en distintos puntos del planeta. ¿Y qué fue para Médicos Sin Fronteras estar involucrados en esta pandemia del coronavirus? Bueno, nosotros la verdad que se nos dificultó al principio, sobre todo lo que era el trabajo, porque nosotros no podíamos, de repente cuando cerraron las fronteras, y esto ya estoy hablando hace casi un año, o sea, hace más de un año, no podíamos llevar, bueno, nuestro personal internacional no podía moverse, entonces no podíamos ir a las misiones, y tampoco podíamos mandar suministros. También lo que era todos los materiales, el EPP, los equipos de protección personal, no estaban disponibles, no solamente para esta pandemia, o sea, para el COVID-19, sino para muchas otras enfermedades que siguen ocurriendo, o países donde estamos, donde hay conflicto armado. Los recursos están todos movilizados para el COVID-19, y hay muchas otras cosas que siguen ocurriendo. Exactamente, uno se imagina, ¿no? Todo lo que es esa vida que ya venía mal, golpeada, con muchísimas situaciones negativas. Ahora hay que sumarle la pandemia, ¿no? Un trabajo realmente muy, pero muy importante que están realizando. Sí, justamente nosotros seguimos trabajando en 70 países, más de 460 proyectos, y obviamente tratando de asegurar que la continuidad de los servicios esenciales, ¿no? Más allá de las actividades que hemos puesto por el COVID-19. Exactamente. Bueno, ¿cómo siguen la campaña? ¿Tienen algún cronograma de liberación de patentes? ¿Lo han estado evaluando? Sí, la última reunión fue en marzo, el 10 y el 11 de marzo en la OMC, y no se llegó a un acuerdo, y la próxima reunión es en junio, así que, bueno, parece bastante, pero en realidad es a pocos meses, entonces seguimos presionando con esta campaña, que es una campaña, como te decía, que estamos apoyando a estos estados que están pidiendo la exención, y es para que la sociedad civil, digamos, se pronuncie y haga saber a los gobiernos que esto sí nos importa. Entonces,
Entonces la campaña está en www.msf.org.ar/patentes. Ahí está, bueno, más información de la que te estoy contando y también la gente que quiera firmar lo puede hacer. Bueno, ¿hay expectativa? La empresa farmacéutica es muy fuerte, se lo ha pedido desde el Papa hasta Médicos Sin Fronteras y hasta la Organización Mundial de la Salud, y sin embargo estos números que vos relevabas marcan, digamos, cómo se manejan, ¿no? Sí, bueno, obviamente sí, tenemos esperanza, por supuesto, y creemos que es lo correcto hacer y que la verdad que cada vez, cuanto más se visibiliza el tema y más gente está al tanto de lo que está pasando, que es horroroso, que es totalmente injusto, que no puede seguir pasando, es como que las voces se empiezan a pronunciar a favor de esta liberación de patentes, y yo creo que los estados, también en la Unión Europea está pasando que la sociedad civil está diciendo esto no puede seguir ocurriendo, y bueno, yo creo que va a haber un cambio, podría haber un cambio de paradigma. Ojalá que sí. Josefina, te sabemos, te hemos estado observando también en ese partido histórico de fútbol femenino. ¿Cómo anda el fútbol? ¿Siempre seguida, pegada a la pelota o no? Sí, ahora bueno, un poquito menos por las responsabilidades del puesto, pero sí, nunca dejó el fútbol, ahora con distanciamiento. Bien, ha ganado mucho espacio el fútbol femenino, ¿no? Está bueno. Sí, está buenísimo. Está buenísimo y la verdad que vale la pena, aparte que las chicas estén cada vez jugando más en escuelas, etcétera, va a hacer que Argentina empiece a ser un país más importante de lo que ha sido en la historia. Josefina Martorell, directora general de Médicos Sin Fronteras para América del Sur, muchísimas gracias por el contacto y vamos a seguir la campaña muy de cerca y vamos a retomar el contacto con Médicos Sin Fronteras. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chau.